Hola, buenas tardes o buenas noches. Eh, vamos, vamos a comenzar la clase de- del día de hoy, ¿no? Eh, Espero que se esté escuchando bien. ¿Cómo estás, Pablo? Eh, Buenas noches, profe. Buenas noches. Bien, bueno, vamos a empezar nosotros. Me imagino que en el momento, a medida que vaya pasando el tiempo, se van a ir uniendo a los otros estudiantes, ¿no? El día de hoy vamos a ver un poco desarrollar quizás el elemento o la frase más importante para la unidad uno es aquella que vimos la semana pasada, que se lee en Naval y Altarejos, que dice, el hombre es, o el hombre tiene forma, pero no está formado, ¿no? Eh, y en ese sentido, nosotros vamos a desarrollar un poco más esa idea. Decíamos que precisamente el formarse, el constituirse, configurarse a uno mismo, tiene mucho que ver con el proceso educativo, ¿no? Con el proceso de lo que es justamente lo que hace la educación. El, el acto educativo, el valor educativo, precisamente es ese acto configurante de la persona. Eh, Cuando decimos que la educación se establece como un proceso humanizante, es porque precisamente es la educación la que tiene esa, esa importancia, ese valor para convertir al hombre, para que el hombre pueda en efecto actualizar o realizar todo ese potencial digamos, que constituye su naturaleza, ¿no? Veíamos la semana pasada que podíamos pensar lo que un árbol podía ser, lo que un caballo podía ser, pero bueno, en esta pregunta de lo que un hombre puede ser, es fundamental el acto educativo. Entonces, de alguna manera, que como también, digamos, en la primera unidad, creo que hay dos ideas que para mí son como las ideas claves, las que podrían ser las directrices que quiero desarrollar. El primer punto es este que acabo de mencionar. El hombre nace con una forma, pero no nace formado, es decir, tiene que, por medio del acto educativo, configurarse, realizarse, actualizarse o actualizar todo ese potencial que está en esa forma o contenido en esa forma. Pero la otra idea, y que me parece que aún no he introducido y no voy a desarrollar esta semana, sino la próxima o a partir de la próxima, eh, pero quiero introducirla, es que tenemos que hacer distinciones. O sea, uno de los aspectos interesantes de la filosofía de la educación o de la filosofía en general es que revisa las palabras, revisa los conceptos. Diría Hannah Arendt que descongela las palabras, ¿no? Y, y precisamente tiene que ser la palabra educación la que vamos a tener que descongelar, la que vamos a tener que comprender en todo su significado. Y para poder comprenderla, lo que vamos a hacer también, insisto, de una manera más amplia la próxima semana o a partir de la próxima semana, es distinguir la educación de la instrucción, ¿no? Porque, bueno, sobre todo en nuestros tiempos, suele haber una confusión muy clara entre lo que es instruirse y educarse, y no es lo mismo. Eh, de hecho, es bastante diferente y por eso vamos a ver que
bueno, por eso, la próxima semana vamos a tratar de hacer esta distinción entre educar, instruir, informar, incluso adoctrinar. Pero lo que quiero decir es que en la educación, la instrucción puede acabar. O sea, quiero decir, alguien puede llegar a un determinado nivel de instrucción, ¿no? Puedes llegar a completar la primaria o la secundaria o la universidad. Incluso dentro de la universidad tenemos también distintos niveles de instrucción, la licenciatura, la maestría, el doctorado y así. Pero la educación no acaba. La educación es algo que no termina nunca, porque justamente tendríamos que decir que acaba cuando ya no podemos pensar, cuando ya no podemos actualizar alguna potencia nuestra, ¿no? Entonces, en ese sentido, la educación es eso, un proceso humanizante, es un proceso configurante de la propia persona. Eh, ¿Cómo sucede esto, no? ¿O en qué sentido? Si ven el texto de Naval y Altarejos o el de Jacques Maritain, van a ver allí, van a comprender que ambos autores, bueno, los tres autores, van a insistir mucho en que hay en el educarse un sentido moral, una carga moral, una, o sea, ser educado o estar educado supone de alguna manera tener algún tipo de comprensión, no simplemente cívica, sino también una comprensión acerca de lo bueno en sentido amplio, ¿no? Lo bueno para cada quien o para cada uno y lo bueno en sentido común, de lo común, lo colectivo. Eh, y esa, podríamos decir, es justamente la clave, ¿no? Cuando muchas veces nosotros vemos o leemos en la prensa o en los artículos, en las discusiones, que la educación es el modo de salir de la pobreza, la educación es el camino o el medio para el desarrollo. Cuando hacemos esta relación tan directa entre educación y desarrollo, es porque no estamos hablando de una instrucción o de una simple capacidad técnica o de un dominio científico, sino que estamos hablando justamente de la educación que apalanca el desarrollo de una persona y que apalanca también el desarrollo de una sociedad, es una educación de tipo moral, ¿no? Y por tanto, vamos a detenernos un poco, digamos, todos estos comentarios son comentarios preliminares, ¿no? ¿Para qué? Para, para señalar lo siguiente. En Naval de Altarejos y en Maritain vamos a ver un poco, nombrar muchas veces o continuamente esta relación entre educación y virtud. Eh, Pregunto, un poco para explorar o para ver hasta qué punto a ustedes les resulta familiar eh, la idea de la palabra arete. ¿Han oído hablar de la palabra arete? ¿Les suena? ¿Saben qué significa? Me pueden escribir en el chat. No, 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 no. Sí, 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 sí. Solamente como para yo orientar un poco la explicación. Si tengo que desarrollarlo desde el inicio o si ya hay alguna referencia. Uno me dice que no, otro me dice que sí. Bien. La palabra arete, aunque la mayoría sí la conoce, la palabra arete significa excelencia. Y en español normalmente la traducimos como virtud. Pero me interesa el término, asociar el término arete con excelencia. De ahí viene, por ejemplo, aristocracia, ¿no? Como el gobierno de los mejores. O, sí, el aristos, ¿no? Es como de alguna manera el mejor o lo excelente.
¿Y por qué? Porque, bueno, y de hecho la palabra virtud en español también a veces tiene esa misma connotación. Cuando decimos que hemos eh, escuchado, por ejemplo, un violinista virtuoso, es decir, un violinista que es excelente, que es óptimo, que es de alguna manera sobresaliente en la ejecución del instrumento, del violín. Eh, cuando hablamos de virtud o cuando hablamos de arete, estamos hablando de un tipo de excelencia, de una capacidad o de una competencia, dirán algunos, de unas destrezas, habilidades que son óptimas, ¿no? Em, ¿La excelencia de qué? ¿Cuál sería esa arete? Esa arete sería la excelencia asociada a nuestra propia naturaleza. Es decir, un árbol excelente, un árbol virtuoso, si se pudiese usar el término, sería el árbol mejor posible, donde todo lo que está en potencia en su naturaleza se realiza, se actualiza. Si nosotros como seres humanos somos racionales, la, la arete o la excelencia, la virtud sería justamente el uso más óptimo o la ejecución más perfecta de nuestra naturaleza racional. Esa es la virtud, ¿no? En un sentido amplio. Ahora, eh, vamos a ver un término que va a usar Aristóteles para entender por qué la educación nos hace virtuosos o por qué la educación de alguna manera nos conduce o nos lleva o nos llevaría de alguna manera a eh, entender esa, digamos, esa capacidad, como desarrollar esa capacidad. Más adelante también veremos cuáles son los fines de la educación y el fin más común de la educación, bueno, aparte de la socialización, que es importante, está la idea del pensamiento crítico, está la idea de la autonomía, ¿no? Esos son como los tres principales y fines de la educación: socializar, desarrollar autonomía y pensamiento crítico. Esa posibilidad de desarrollar el pensamiento crítico, esa posibilidad de actualizar nuestra naturaleza, que es precisamente nuestra capacidad de razonar, la llamó Aristóteles phronesis, que es otro término griego. Y en la traducción de este término griego va a ser prudencia. Les voy a explicar, ¿no? Y vemos, la noción tomista del educar consiste en un proceso en el que el hombre logra perfeccionarse. Nosotros hablábamos de que perfección es la actualización de una potencia, mientras que el hombre logra actualizar todo su potencial, está precisamente, eh, bueno, eso, perfeccionándose, educándose. La noción de perfección en Tomás de Aquino se entiende como la actualización de las potencias, una suerte de humanización del ser humano, ¿no? Se dice que algo es perfecto, citamos a Santo Tomás, en la medida en que es en acto. Entonces, bueno, hacia allá vamos, ¿no? Hacia la posibilidad de, como les decía, actualizar nuestra capacidad de, de razonar, ¿no? De juzgar. Eso lo llamó Aristóteles prudencia o frónesis. Claro, a ver, la palabra prudencia y la palabra virtud no traduce totalmente el sentido de arete, pues también vamos a encontrar esa misma dificultad en la palabra prudencia. Prudencia no, en español no es lo mismo que prudencia en griego. Prudencia en español probablemente nosotros lo asociamos con ser precavido, cauteloso, estar atento, ¿no? Como a las circunstancias o los potenciales riesgos o peligros. En el caso del griego, la palabra phronesis, es traducida por prudencia,
en realidad no significa ser cauteloso o ser precavido. A veces incluso ser prudente puede ser lo contrario, puede ser incluso ser arrojado o digamos, decidido a, a correr ciertos riesgos controlados, etc. Lo vamos a ver. La cuestión es que esta noción de prudencia o de frónesis también la podemos llamar razón práctica. Y la razón práctica es justamente eso que somos capaces de educar. Y vuelvo otra vez a la distinción entre educación e instrucción. ¿Por qué? Porque nosotros podemos instruirnos y para instruirnos necesitamos una racionalidad también, necesitamos una razón de naturaleza teórica. Porque, bueno, de alguna manera podemos comprender, no sé, que la suma del cuadrado de los catetos en un triángulo recto va a ser igual al cuadrado de la hipotenusa. Eso lo podemos saber por medio de la razón teórica. Porque el objeto al cual se aplica la razón teórica es un objeto que de alguna manera no cambia, es un objeto que tiene una naturaleza necesaria. Pero la razón práctica se aplica a aquello que sí puede cambiar. La razón práctica se aplica a lo que llamamos objetos de naturaleza contingente, que pueden ser de una manera o pueden ser de otra o pueden simplemente no ser. Entonces, nosotros de alguna manera podemos, y hay todo un gran debate, también podemos verlo un poco más adelante, si nosotros esta virtud, que es la virtud de la prudencia o la razón práctica, la capacidad de juicio, el pensamiento crítico, la virtud cívica, podemos decirlo de todas estas maneras, ¿es educable o no es educable? ¿No? Esa es como la gran pregunta del Protágoras de Platón, ¿no? Donde discuten, debaten Protágoras y Sócrates sobre si esta virtud, que en realidad es como lo que llamaríamos, lo que Aristóteles llamó después prudencia o frónesis, se puede educar o no se puede educar. Y bueno, eso lo vamos a tratar de ver o vamos a tratar de responderlo un poco más adelante. Yo creo que después de toda la clase, al final, sí me gustaría que pensáramos o hiciéramos como un ejercicio de ver si efectivamente esta prudencia, esta frónesis, se puede educar en el individuo o no. Bueno, pero hasta ahora déjenme desarrollar un poco más el concepto para ir a explicarlo con ejemplos o hacer las referencias que hace Aristóteles, ¿no? ¿Qué es la prudencia? ¿Qué es la frónesis? ¿Qué es la razón práctica? Recuerden que estamos viendo en el curso esta noción de razón práctica porque, o de virtud, o sí, porque de alguna manera eso en términos más actuales es lo que llamaríamos tener la capacidad de juicio o tener criterio o pensamiento crítico. Entonces, fíjense, ¿cómo lo definiría o cómo define Aristóteles a la prudencia o la frónesis? En la Ética Nicómaco la define como una disposición práctica acompañada de regla verdadera concerniente a lo que es bueno y malo para el hombre, ¿no? En el libro cuarto, perdón, el libro sexto de la Ética Nicómaco, Aristóteles va a desarrollar esta virtud, que es la virtud de la frónesis, y nos va a decir dos cosas importantes. La primera, que la prudencia o la frónesis es una virtud de naturaleza intelectual, no es una virtud de naturaleza moral. Hago la diferencia.
a ver si quizás ustedes han visto Aristóteles, quizás ustedes han visto filosofía ya, si, eh, si no, pues me preguntan. Yo voy como tanteando porque entiendo que también tienen perfiles profesionales distintos, ¿no? Y si tienen alguna pregunta, insisto, pueden hacerla. Si me van siguiendo, pues perfecto, pero si sienten que en algún momento se pierden en la explicación, me preguntan por el chat y yo eh, gustosamente les voy a responder. Fíjense, em, ¿cuál es la diferencia entre una virtud ética y una virtud dianoética? También me pueden decir sí, 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 me pueden decir no, 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 no. ¿Han visto Aristóteles? ¿Han visto Ética? Un poco para saber si voy más lento o voy más rápido. Ok, sí. ¿Recuerdan la diferencia entre una virtud ética y una virtud dianoética? Ok, algunos no. Ok, fíjense. Aristóteles hace una diferencia entre dos tipos de virtudes, ¿no? Hay unas virtudes que tienen que ver como con el actuar más directo, ¿no? Con el carácter, con la hexis, con la acción. Y otro tipo de virtudes que tienen que ver más con nuestra capacidad de juzgar o nuestra capacidad con el criterio. Voy a ponerlo de esta manera para que lo vean como un ejemplo. Hablemos de la virtud de la valentía. La virtud de la valentía es eh, un, lo que Aristóteles llama mesotés, el punto medio, entre dos extremos. Los extremos son vicios. El extremo por ejemplo, el extremo que es por defecto, es decir, la ausencia de valentía, es la cobardía. Es decir, ante un peligro que puedo vencer, yo huyo. Por tanto, soy cobarde. Pero el extremo por exceso, es decir, hay un peligro que no puedo vencer y como no puedo vencer, no estoy siendo valiente a enfrentar ese peligro, sino que estoy siendo temerario. Es decir, la temeridad sería el exceso. Entonces, el defecto es la cobardía, el exceso es la temeridad, el punto medio es la valentía. Entonces, yo soy valiente cuando enfrento un peligro que puedo vencer. Si no es vencible, vamos a decirlo así, ese peligro, yo en realidad no estoy siendo valiente, estoy siendo temeraria. ¿Cómo yo sé si ese peligro es vencible o no? ¿Cómo yo sé que la naturaleza del peligro al que me enfrento? No lo sé por la valentía misma, lo sé por mi capacidad de juzgar, por mi criterio, por, por precisamente la prudencia o la razón práctica. A mí me gusta mucho de alguna forma usar una imagen que es la frónesis aristotélica es un saber mirar, un saber leer la realidad, un comprender ese mundo contingente en el que vivimos y poder descifrar o poder, hay una traducción de la frónesis aristotélica que dice que es la capacidad de discernir lo bueno y lo malo en cada caso. Es la capacidad que tiene el hombre de discernir lo bueno y lo malo en cada caso. Por tanto, ese saber mirar, esa prudencia, esa frónesis tiene mucho que ver con la regla o el criterio. Por eso es una virtud intelectual llamada por Aristóteles una virtud dianoética y no una virtud, vamos a decir, ética o una virtud moral. Se ve la diferencia, ¿no? O sea, para poder ser valiente, para poder ser generosa, para poder ser moderada, para poder ser
fuerte, es decir, la fortaleza, la generosidad, la valentía, la moderación, son virtudes éticas, ¿no? Que tienen su punto medio, su mesotez, y casi siempre los vicios tienen que ver con el defecto o con el exceso, ¿no? Y, y en ese sentido son virtudes de naturaleza ética o práctica. En el caso de la prudencia y de la justicia, esas dos virtudes son virtudes dianoéticas, son virtudes intelectuales. Y ellas no tienen punto medio, no tienen ese mesotez. Ni en la frónesis ni en la justicia hay punto medio. Se es justo o no se es justo, se es prudente o no se es prudente. Y no tienen punto medio porque no son virtudes éticas, porque son virtudes intelectuales. Entonces, en ese sentido, es necesario hacer esa distinción, ¿no? Bueno, esto ya lo mencioné, el mundo necesario y el mundo contingente. Eh, la virtud moral, es decir, la ética, es una disposición que concierne a la elección, pero la prudencia es una disposición práctica que concierne a la regla de la elección. Es decir, la virtud ética o moral concierne a yo elijo, ¿no? Enfrento el peligro o no lo enfrento. Soy valiente o soy cobarde, por ejemplo. Pero es la prudencia la que determina la regla de la elección, es decir, el criterio. Yo puedo entonces, de alguna manera, juzgar la realidad, entender la realidad y ver si efectivamente ese peligro que estoy enfrentando lo podré vencer o no. Y en ese sentido tendría valor o tendría, sí, como sentido ser valiente o no. Equivocarme. Puedo creer que lo puedo juzgar, que lo puedo vencer y en ese sentido cometer una temeridad en vez de un acto de valentía. Por eso es que, de alguna forma, es tan importante la razón práctica o la frónesis, ¿no? Entonces, la prudencia no es una virtud ética, como les mencioné, la valentía, la generosidad, la moderación, etcétera. No es un arte o una técnica, ¿no? Y tampoco es ciencia o sabiduría. ¿Por qué no es ciencia? Porque, o bueno, no sé, díganme ustedes, ¿por qué creen, ya he dicho que por qué no es una virtud ética? No es una técnica, porque no es algo que uno pueda aprender a hacer, ¿no? Porque no es un hacer, porque es algo más, una virtud intelectual. Pero siendo una virtud intelectual, ¿por qué no es ciencia? Le, ¿Qué se les ocurre? Pueden levantar la mano o pueden escribir en el chat. Pero, ajá, Pablo. Porque la ciencia tiene que ver, creo yo, que con un camino de la instrucción también, ¿no? Ujú. Eso, más que nada, o sea, Sí, es algo que uno va aprendiendo y lo va aprehendiendo y añadiendo sus conocimientos. Eh, y lo que usted señala es, la prudencia tiene que ver con el uso del raciocinio, de la razón, ¿no? sí. Y de alguna manera la ciencia también tendría que ver con la razón, solo que la ciencia, lo que llamamos ciencia o sabiduría, tiene que ver con el uso de una razón teórica. Em, Claro. con un objeto de naturaleza necesaria, podríamos decir así. Eh, Uno sabe, por ejemplo, que siempre que vea un ángulo recto, el ángulo va a ser de 90 grados. Siempre que veamos un triángulo recto, el ángulo, uno de los ángulos va a ser de 90 grados. Eso es necesario. Y eso lo aprendemos por medio también de la razón, pero de un tipo de razón, que es una razón
teórica. A veces, bueno, llamamos razón formal. Pero la prudencia o la frónesis no es ese tipo de razón, porque el mundo en el que vivimos es un mundo contingente. Y en ese sentido, la realidad cambia, es decir, lo que de repente lo que podría haber sido peligro invencible en una situación, en otra situación, ese mismo peligro sí se puede vencer, porque cambia, porque la realidad es dinámica, es cambiante, es contingente. Y Aristóteles va a usar siempre tres tipos de ejemplos en la ética eh, para explicar un poco esta realidad. Va a usar el ejemplo del médico, el ejemplo del marinero, el ejemplo del militar o del soldado, porque la batalla nunca es igual, o la navegación tampoco, ni el enfermo al que queremos curar, porque son realidades distintas. Entonces, lo que te puede servir o lo que te pudo haber servido para sanar a alguien, eso mismo puede ser perjudicial para otro. Bueno, porque el otro es alérgico o el otro tiene una predisposición distinta y así, ¿no? Y en ese sentido, podríamos decir que eh, por eso es que se distingue la frónesis o la razón práctica de la razón teórica. La razón teórica se dirige a objetos necesarios, universales, bueno, siempre iguales, objetivos. La razón práctica se dirige a objetos contingentes, cambiantes, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense, eh, el de todos los ejemplos que a mí más me gustan, o sea, está el del médico, por supuesto, continuamente repetido, o el del campo de batalla, el general que tiene que tomar decisiones, siempre respondiendo a una disposición de la batalla que va cambiando. Pero quizás uno de los ejemplos que más me guste es justamente el de la navegación o el del marinero, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un que nuestra razón comprende, que nuestra razón contempla. El bien del marinero es llegar con su barco, con su nave y todo su cargamento a puerto. Ese es el bien, ese es, digamos, y lo ve, lo comprende el capitán del barco. Pero en el momento de la navegación pueden suceder muchas cosas. Puede suceder que haya un desperfecto de la nave, que la tripulación se revele, puede ver que a lo lejos aparezca una tormenta. Y dadas esas circunstancias, la razón práctica o la frónesis tiene que discernir lo bueno y lo malo y actuar, ¿no? Y sí, en efecto, ahí estamos como sumidos en las contingencias, en un mar de contingencias. Y, y no sé si ustedes recuerdan cuando Aristóteles le dice en la Ética Nicómaco, usa una frase que es muchas veces citada que dice, soy amigo de mis amigos, pero más amigo de la verdad. Él lo dice refiriéndose a Platón, haciéndole justamente una crítica con relación a esto, ¿no? Porque él dice que para Platón existe un bien y, y ese bien es absoluto. Y ese bien es como de alguna manera demasiado, bueno, sí, como perfecto. Y bueno, no vamos a hablar del bien para Platón porque es complejo, pero es una idea, es quizás la idea más elevada de todas las ideas, etcétera. Y Aristóteles le dice que a Platón que el bien, lo mismo que el ser, se dice de muchas maneras. Y en ese sentido, a veces no es posible lograr ese bien propio de la sustancia, ese bien perfecto, porque ¿qué pasa si nos encontramos con que hay una tormenta y,
y en el fondo de la tormenta, bueno, es una amenaza y al tocar nuestra nave, la va a hundir y va a irse el cargamento y va a ir todo. El capitán tiene que usar su frónesis, su prudencia y decir, bueno, todas estas circunstancias yo tendría que cambiar el rumbo y además hacerlo de manera acelerada, además hacerlo de forma rápida. Para hacerlo tengo que aligerar la nave y en ese sentido tendría que quizás echar o botar por la borda la mitad de la carga. ¿Eso es bueno? No, pero es lo único elegible en esa circunstancia. Es, si se quiere, lo que muchas veces se conoce como el mal menor. Entonces, no siempre es posible, dirá Aristóteles, hacer el bien. O sea, hacer el bien ideal, ¿no? Que es llegar, por ejemplo, a puerto. Pero sí tenemos que tomar decisiones en la vida práctica y el criterio que tenemos para tomar decisiones en la vida práctica es justamente esa virtud de la que hemos estado hablando. Y de todas las opciones posibles, la que podemos escoger es precisamente, por ejemplo, lanzar el cargamento y salvar la nave y salvarnos a nosotros mismos. Hay una imagen que él dice, que él tiene, que es la imagen de la diana y del arquero, ¿no? Entonces, la flecha debe dar, hay una sola forma de dar en el blanco, hay una sola manera de dar en el blanco y muchas, miles de errar. A veces es imposible dar en el blanco, pero lo que nosotros querríamos o lo que nosotros podemos hacer es acercarnos un poco más o cada vez más al centro de la diana. Y bueno, a veces, bueno, estamos en esas circunstancias de que no podemos escoger el bien y bueno, tenemos que terminar escogiendo el mal menor. De hecho, nuestro tiempo actual, el tiempo en lo que estamos educando, el tiempo en el que estamos viviendo, muchísimas veces tendemos a precisamente estar en situaciones en las que tenemos que escoger el mal menor. Y el gran peligro allí, y eso lo diría Hannah Arendt, el gran peligro allí es que nos olvidemos de que igual estamos escogiendo un mal, ¿no? Entonces, eh, eh, esa es como la prudencia, ¿no? Esa es la frónesis en la que tenemos allí que tener en cuenta. Otro elemento interesante, recuerden que al final lo que queremos tratar de ver es si efectivamente nosotros por medio del acto educativo podemos enseñar la frónesis, educar la frónesis, si es lo mismo educar la frónesis que educar en el pensamiento crítico. Hay un elemento muy interesante en Aristóteles cuando habla de la virtud y cuando habla de la virtud en general, y es que utiliza siempre una palabra. La palabra que usa Aristóteles es energía, es decir, la virtud aristotélica es siempre acto. La virtud aristotélica es siempre acción, actividad. Por esa misma razón, tendremos que decir que no se puede ser virtuoso, no se puede ser crítico, no se puede ser prudente solamente por intención, ¿no? ¿Cómo se escribe frónesis? Voy a ponerlo acá. Frónesis. Es con PH, como en vez de F, con PH, ¿no? La energía. La energía. Bueno, me lo corrigió él ya. Es energía. A ver si no me lo corrigió. Energía, ¿no? Es energía, pero no es, o sea, a ver, no es propiamente energía, en realidad es actividad.
es actividad. Y por eso diríamos, por eso he puesto en esta lámina, que Hércules no es valiente, nunca habría sido valiente si no hubiera encontrado un peligro que vencer. Para ser valiente hay que efectivamente haber vencido el peligro. Para ser justo hay que haber enfrentado la injusticia o hay que estar en una situación en la que uno tenga que tomar una decisión y actuar con justicia. Y, y bueno, claro, en este sentido, no, la virtud no está en el ámbito de la intención, no puedo decir, bueno, si yo me ganase la lotería o si yo tuviese mucho dinero, haría o tendría muchas horas de caridad. Eso no me hace a mí una persona generosa o no me hace a mí tener esa virtud. La única forma de que yo realmente sea generosa es que haga continuamente actos generosos, porque además, para Aristóteles, la virtud es un hábito, porque eh, de alguna forma uno, dice él, podría hacer algo bueno accidentalmente, y eso no te hace virtuoso. Te hace virtuoso hacer consuetudinariamente, hacer, digamos, de forma habitual ese acto bueno. Además que ese hábito te, te configura también, por eso es que la virtud educa y la educación, en cierta forma moral, te, te transforma, porque al tener el hábito de, de una determinada virtud, de la justicia, de la valentía, de la moderación, tú no tienes que de alguna forma pasar por ese acto liberativo extenso, sino que actúas de una manera muy natural, como muy espontánea, o hacer el bien, ¿no? A responder, a tener... por eso decimos que a lo mejor, eh, digamos, hay debate, vamos a adelantar, sobre la posibilidad o no posibilidad de educar, ¿no? En la virtud. ¿Podemos educar en la virtud? Bueno, para Aristóteles, en cierta forma, sí. Y esa es como la confianza que él tiene en el trabajo, vamos, podríamos decir, en la labor política, pero no en el sentido de la militancia, ni mucho menos, sino de la labor ciudadana, más bien, de la politeia, que tiene que ver con eso, ¿no? Con el ejemplo, tiene que ver con la convivencia con los hombres prudentes, con la convivencia que pueda existir con los hombres buenos. Fíjense, para poder definir la frónesis, Aristóteles precisamente hace referencia al fronimos o al hombre prudente. Dice, la mejor manera de captar qué es la prudencia consiste en considerar cuáles son los hombres que llamamos prudentes. Eso lo dice en la Ética Nicómaco 1140a. Y después dice, la virtud es una disposición que consiste en el justo medio relativo a nosotros, el cual está determinado por la regla recta, tal como la determinaría el hombre prudente. Entonces son como dos pasajes en la ética donde habla, más que de frónesis o más que de prudencia, habla de fronimos, habla de hombre prudente. Y ese hombre prudente es el que tiene esa capacidad de discernir frente a las contingencias, ¿no? Ciertamente es lo que llamaríamos una persona con capacidad para tomar decisiones, con capacidad para juzgar adecuadamente lo real y actuar conforme a ese buen juicio. Para poder ver un poco a qué nos referimos con hombre prudente, vamos a hacer como un pequeño ejercicio en dos tiempos, ¿no? Un tiempo clásico. Vamos a poner tres personajes clásicos. Pericles, el político, Pitágoras, el sabio matemático, y Sócrates, el filósofo. ¿Son los tres prudentes? ¿O creen ustedes que hay... ¿Quién es el hombre prudente aquí?
de acuerdo a lo que hemos mencionado hasta ahora, me lo pueden poner también en el chat. Ustedes no son muy conservadores, muy conversadores, perdón, pero pueden decirme, ¿no? Pablo nos dice que podría ser Sócrates. ¿Están todos de acuerdo? ¿Pericles sería prudente? ¿Lo sería Pitágoras o solamente Sócrates? Yo creo que los tres son prudentes como en su corriente. ¿Por qué? ¿Por qué, Mariana? Porque desarrollaron plenamente la idea o esta verdad que quisieron alcanzar, efectivamente lo hicieron. Sí, pero fíjate, aquí hay una distinción. Ok, vamos a ver. Mariana nos dice que los tres, porque efectivamente lograron un desarrollo en distintas áreas, ¿no? En la política, en la filosofía, en la matemática. Em, Pablo nos dice que piensa que puede ser Sócrates. ¿Por qué Pablo Sócrates? Y no incluyes a Pitágoras y a Pericles. Básicamente porque Sócrates tiene un camino del conocimiento, habla también de la moral, de lo que... Y también creo a lo mejor que también toca el tema de la prudencia. Y también como la búsqueda de la verdad a través del diálogo. No sé, es como una intuición que me da también. Tampoco no tengo una gran sabiduría de Sócrates, pero de lo que sé Claro, de Sócrates es lo que puedo aportar. No sé si estoy en lo correcto o no, pero me tinca o tengo como la intuición de que se acerca más a lo que usted ha dicho. sí. Claudia dice, los tres tuvieron la capacidad de discernir y tomar las decisiones en su campo. A ver, en realidad aquí hay una figura que es sabio, pero no necesariamente es prudente. Porque establezco como que pongo precisamente las tres figuras porque quiero hacer una distinción entre Pitágoras y, por ejemplo, Pericles y Sócrates. Porque Pitágoras fue un hombre sabio que ciertamente desarrolló en su campo, pero el objeto hacia el cual llevó su razón, Pitágoras fue un objeto de naturaleza necesaria, fue un objeto, podríamos decir, de naturaleza científica. Eh, los números, o sea, nosotros sabemos o no sabemos, pero no tomamos, digamos, decisiones en ese saber. O sea, nosotros no podemos decidir en el ámbito de lo teórico, como señala Pablo, no podemos decidir cuánto es 2 más 2. ¿Sabemos o no sabemos? Y entonces, no todo hombre sabio es necesariamente prudente. Eh, Mientras que la sabiduría de Sócrates o la sabiduría de Pericles, en realidad son más prácticos. O sea, la política digamos, la moral o la ética son escenarios o son espacios más propios de la razón práctica. Entonces, claro, Pericles tuvo que tomar decisiones que podían ser de una manera o podían ser de otra. O Sócrates, ¿no? Cuando, no sé si ustedes conocen el diálogo del Critón, aparece Critón cuando ya Sócrates es condenado a muerte y efectivamente falta un poco tiempo para tomar la cicuta. Critón aparece y le dice a Sócrates que se escape, ¿no? Que él ya ha hecho toda la negociación con el custodio, que ya ha pagado para que le permita huir
y que además Critón le dice sería lo correcto porque a ti te han condenado injustamente. Y bueno, Sócrates pudo decidir huir o, o como realmente hizo, decidió quedarse. Y eso fue, de alguna manera, su razón práctica, ¿no? O sea, allí usó la razón para tomar una decisión en la vida contingente. Más que optar por la muerte, que uno podría verlo de esa manera, o así lo ve Critón, eh, lo que pretende explicarle Sócrates a Critón es que él está optando por la justicia, ¿no? Exacto, no responder mal por mal, ¿no? Es ser un hombre, él dice, bueno, más que la vida biológica, yo creo que el fundamento, el objetivo de la vida humana es ser justo, ser honrado, ¿no? Entonces, es por eso que le explica a Pitón que se queda, pero eso es una decisión propia de la vida práctica y por tanto propio de la razón práctica de lo contingente. Este mismo ejemplo, ya llevándolo a actores del siglo XX, podemos verlo nuevamente con Mandela, Einstein y Oscar Schindler. Tenemos también un político, tenemos un científico y tenemos un empresario. Aquí, en este ejemplo, también ocurre algo interesante para que podamos reforzar un poco ese punto que les vengo mencionando, que es Einstein ciertamente lo reconoceríamos como un hombre sabio, pero Einstein en algún momento escribe una carta a Eisenhower, diciéndole que los alemanes están muy cerca de alcanzar, construir una bomba atómica, ¿no? Y que Estados Unidos debe adelantarse o debe tener conciencia de ese peligro inminente. Y en efecto, a partir de allí, se desarrolla todo el proyecto Manhattan, que terminó con efectivamente la bomba atómica que fue detonada en el 45 en las ciudades de Nagasaki e Hiroshima. Pero años después, Einstein escribe también ya una carta pública, una disculpa pública, porque siente que en realidad se siente responsable. En realidad se siente, vamos a decir, culpable, ¿sí? De, de que efectivamente, porque bueno, no era cierto que los alemanes, después se supo, ¿no? Que estuviesen tan cerca de construir esa bomba. Y bueno, ya sabemos también, ustedes, bueno, han visto la película seguramente Oppenheimer, todo lo que significó la creación de la bomba, ¿no? Tal vez no necesariamente fue el único responsable de que se diera la bomba, pero él así lo sintió. Y en todo caso, podríamos decir, era un hombre sabio, pero no, no tuvo una acción prudente. No actuó no fue un Fronimus, fue un Sofos, pero no un Fronimos, ¿no? No logró, o sea, digamos, actuar allí con ese criterio para poder de alguna forma discernir lo bueno y lo malo y actuar de acuerdo a lo que había visto. Bueno, probablemente sí conozcan algo de la vida e historia de Mandela y Oscar Schindler. Ellos también se enfrentaron a situaciones contingentes y difíciles, ¿no? Mandela, después que sale de su larga prisión, es nombrado presidente y les exigían sus familiares, sus amigos, sus partidarios que
emprendiera acciones o sea, de alguna manera ellos decían de reparación, de justicia, pero Mandela lo interpretó diciendo, estas acciones que me exigen van a ser más bien acciones de venganza o de retaliación. Y eso lo que va a hacer es que el país siga en esa espiral de violencia y de separación o polarización tan cruenta y tan dañina. Y muy en contra de los consejos de sus personas cercanas, él aplica una política de reconciliación. Eso fue una decisión, ese fue, digamos, un criterio que desarrolla precisamente con su frónesis, ¿no? Y en Schindler, bueno, también sucede un poco, incluso uno podría decir que él, con estas acciones para salvar a los judíos, recuerdan un poco el contexto, él es un empresario alemán que si contrata mano de obra judía, en realidad terminaba contratando más o menos una obra de mano esclava para sus empresas, pero se dio cuenta de que al contratar, al detener en sus empresas a estos judíos, los estaba salvando de la muerte. Y bueno, fue contratando, incluso vendiendo posesiones, arruinándose de algún modo, pero para salvar personas, y también por medio de su frónesis se da cuenta de que tiene más sentido salvar una vida humana que enriquecerse, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. O sea, podemos tener un Pitágoras, podemos tener un Einstein, podemos tener hombres sabios, instruidos, hombres con conocimiento científico, pero no necesariamente prudentes. Pueden sí ser sabios y prudentes, pero no, la sabiduría no te otorga, o sea, la razón teórica no necesariamente te da estos criterios o estas capacidades de poder leer la contingencia del mundo y actuar, digamos, adecuadamente. Hay un lugar para la experiencia, sí, la experiencia es un tipo de conocimiento. Casi siempre la experiencia se diferencia de la ciencia porque la ciencia es el conocimiento de lo general, la experiencia es el conocimiento de lo particular. La ciencia es transferible porque, como la define Aristóteles, como el conocimiento por las causas, mientras que la experiencia es intransferible, ¿no? Yo no te puedo transferir mi experiencia, pero mi conocimiento o mi ciencia sí. Entonces, de alguna forma, el hombre prudente va a necesitar, sí, algo, ¿no?, de conocimiento. Por supuesto, el médico necesita conocimiento de lo científico, el navegante también, todo lo que tiene que ver con la astronomía, todo lo que tiene que ver con los números, el militar con la estrategia, pero eso es condición necesaria para ser un buen médico militar o navegante, pero no es condición suficiente. Se necesita también la experiencia y esa razón práctica que me permite ver y tomar decisiones en ese acto de discernimiento, ¿no? En ese acto de separación de qué es lo bueno y qué es lo malo. Hay un término griego que nos permite ver también de una manera o ejemplificar también de una buena manera lo que es esta frónesis. No sé si lo conocen, ese término es kairos. Cuando Aristóteles, como les decía antes, le dice a Platón que el bien se dice de muchas maneras, una de las maneras que se dice el bien es la relacionada con el tiempo. Y el kairos es el tiempo adecuado, el sentido de la oportunidad. Una de las cosas que hace el prudente, que hace el frónimos,
es poder reconocer el kairos, poder comprender cuál es el mejor momento para actuar. No actuar ni demasiado pronto ni demasiado tarde. Si yo veo la tormenta a lo lejos, sí, como bien menciona Cristian, es el tiempo relacionado con la experiencia y no estamos hablando de un tiempo lineal, estamos hablando de un sentido de la oportunidad. Y como les decía, si yo veo la tormenta y digo, allá hay una tormenta y vamos a lanzar todo por la borda y todo lo demás, y lo hago demasiado pronto, a lo mejor la tormenta sigue por otro camino y no iba a alcanzarme. O si lo pienso mucho y me demoro, entonces ya cuando lo voy a hacer es muy tarde porque la tormenta me ha alcanzado. Entonces, algo muy propio de la contingencia humana, algo muy propio de esa necesidad de nuestra razón de leer la realidad, es también saber cuándo y cómo actuar, ¿no? Esta imagen del Kairos me gusta mucho, y bueno, y así casi siempre se representa, se le coloca como alitas en los pies, porque el Kairos o la oportunidad pasa muy rápido, ¿no? Y, y siempre es calva, ¿no? Y tiene como tres pelitos, tiene siempre como poca cabellera, porque por allí es que la puedo alcanzar, ¿no? Cuando dicen que la oportunidad la pintan calva, solo la puedo atrapar por allí cuando va deprisa. Es lo que es algo que algunos llaman el momento kairótico. Les voy a comentar un ejemplo, que les traigo un ejemplo de un momento kairótico. Consideremos, por ejemplo, el famoso discurso del Dr. Martin Luther King Jr., Tengo un sueño. El discurso fue retóricamente poderoso, persuadió a la gente para apoyar el movimiento por los derechos civiles y sirvió como un poderoso grito de protesta para una generación de reformistas. Pero el discurso fue tan poderoso en parte debido a su momento kairótico. ¿El dónde? A escasos pasos del monumento a Lincoln en Washington, D.C. El por qué, la culminación de una marcha en Washington por miles de miembros del movimiento por los derechos civiles. Y, sobre todo, el cuándo, durante la celebración del centenario de la proclamación de la emancipación, en un momento del día en el que las cadenas de radiodifusión podían llevar el discurso en vivo, y durante una marcha que había atraído a más de 250.000 personas a la capital. Crearon el momento perfecto para que el mensaje de King llegara al mayor número de oyentes receptivos. El kairos es, digamos, muy propio de la política, también de la economía, sin duda. El kairos, incluso, por supuesto, también el kairos es muy propio de la educación, ¿no? A veces el estudiante no está del todo listo, ¿no? Para entender lo que el maestro le quiere transmitir, le quiere enseñar. De hecho, una de las labores como fundamentales o sea, aplicada la fronesis al maestro es saber leer, ¿no? Saber comprender cómo son sus estudiantes. De alguna manera, incluso prepararlos para estar listos, ¿no? Prepararlos para, como hay un profesor que decía, nosotros quisiéramos tener estudiantes con apetito, ¿no? Con cierto deseo de recibir aquello que nosotros llevamos. Imaginemos que nosotros somos como unos chefs y queremos llevarles y preparamos, ¿no? Estos platos muy elaborados, con mucha pasión, con mucho eros, con ilusión. Pero el joven no tiene hambre, no tiene apetito, ¿no? Eso es lo que es la sensación como que se encuentra o que viven continuamente los maestros.
Pero si no tiene apetito o no tiene hambre, es por algo. Entonces lo primero que hay que explorar es por qué. Porque llega sin hambre, sin apetito al salón de clase. Y bueno, probablemente podemos seguir elaborando la imagen diciendo, porque ha ido a comer en McDonald's y realmente entonces ya esto que yo había preparado no se desea. Pues entonces habrá que empezar no ya dándole todos estos alimentos deliciosos o súper elaborados que hemos llevado, sino que hay que empezar por lo menos diciendo por qué está mal comer en McDonald's, ¿no? O tratar de, o sea, hay que saber leer, que es un poco lo que he dicho durante la clase, ¿no? Como comprender eh, cuál es la realidad del alumno, ¿no? Al que queremos que efectivamente alcance lo que queremos enseñar. Em, también la pregunta, ¿no? Que proviene, o sea, que de alguna manera se deriva de lo que hemos estado comentando, es entonces, ¿qué es ese bien? ¿Cuál es la naturaleza de ese bien al que aspira la prudencia, ¿no? Eh, decir que el bien se dice de muchas maneras, o decir que vivimos en un mundo contingente, supone afirmar que entonces ese bien al que apunta la prudencia es relativo o subjetivo. Fíjense, en una primera instancia, podríamos decir, en una primera aproximación o lectura, podríamos llevarnos a confusión, ¿no? Podríamos decir, bueno, el bien es relativo, depende, ¿no? De en qué momento se hacen las cosas, porque la realidad es contingente. Pero Aristóteles, como yo les dije antes, afirma que hay solo una forma de dar en el blanco. Y hay miles de errar. Entonces, al bien al que apunta la prudencia es a la vez objetivo y situacional. No sé si se entiende, no sé si me explico. ¿Se entiende por qué el bien del que apunta la prudencia no es subjetivo? ¿Se entiende o quieren que elabore un poquito más? ¿Se entiende que el bien al que apunta la prudencia o la frónesis es siempre objetivo? ¿Se entiende? Sí, 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 sí. No, 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 no. Solo tienen que teclear allí para, para saberlo. A ver, chicos. Esta pregunta es importante tenerla en cuenta, ¿no? Es el bien al que apunta la prudencia es objetivo, es decir, aunque la situación sea única, aunque la situación no se repita, aunque la situación sea, por ejemplo, estamos en el mar, viene la tormenta, el mar uno tiene que decidir como capitán qué es lo que va a hacer. Si da tiempo de lanzar la carga, si no da tiempo, o sea, eso es así. Pero en esa situación, por muy caótica que sea o por muy exigente que sea, esa situación tiene un bien, un solo bien. Y el hombre prudente es capaz de verlo, pero de alguna manera no puede ser cualquiera. O sea, en efecto, Cristian, el bien es uno y es objetivo porque no depende de la subjetividad de la persona.
El bien depende de la situación, el bien depende de la circunstancia, ¿no? Y, y por eso es que es tan importante la frónesis, porque nunca es igual. Es decir, si uno va por la carretera y se encuentra una persona que ha sufrido un accidente, podríamos decir, bueno, siempre que te encuentres con esa situación, asiste al herido, lo montas en tu propio auto y lo llevas al hospital. Eso no siempre es así. A veces el herido no está tan lesionado, no está su vida en peligro y lo que es mejor, lo que es lo bueno, es llamar al servicio de emergencias, a la ambulancia, que venga unos paramédicos que sí saben movilizar al herido y para no generar nuevas lesiones, por ejemplo. Entonces, por eso es que la prudencia o la frónesis es precisamente ese saber mirar, ese saber juzgar lo real. Finalmente, ¿no? Un poco para terminar con esta idea de la estructura de la acción virtuosa en Aristóteles, les comento un poco en qué consiste, ¿no? Para hablar un poco de la virtud de la frónesis o eh, sobre todo un poco también con la misma pregunta que les decía al inicio. Nosotros podemos, en efecto, educar en la frónesis, educar en la razón práctica, podemos educar en el, precisamente lograr que el alumno desarrolle esta virtud intelectual, este criterio para tomar decisiones en la vida práctica. Bueno, como todo este tipo de preguntas, uno podría decir sí y no, ¿no? Es más fácil empezar por el no. No porque, bueno, no se trata, digamos, de algo que nosotros, o sea, nosotros podemos, por supuesto, educar o instruir en matemáticas, en ciencia, podemos, en comprensión de textos, y no es ese tipo de saber, ciertamente. Pero sí, porque ¿cómo? ¿Cómo sería esta posibilidad? Bueno, ejercicios de situaciones donde se le pregunten qué decisiones tomarían, eh, discusiones. Em, por eso, de alguna forma, siempre es bueno cuando uno va a evaluar, que siempre el acto de la evaluación es tan complejo. em, no pedir la memorización o la repetición de contenidos, sino más bien la transferencia de esos contenidos a situaciones o a, digamos, comparar, relacionar con otros aspectos donde efectivamente se vaya, es la posibilidad de ir desarrollando ese pensamiento. ¿Sí, Cristian? Profe, como la idea que está mencionando es como un poco lo que significa educar, educere en griego, como sacarlo de adentro de la persona y no, Sí, como menciona, que no repita, sino conducirlo a que pueda exacto. descubrir el propio conocimiento. ¿No? ¿Sí? Sí, totalmente. Totalmente. Y la única manera de que produzca algo es como ponerlo en la situación de hacerlo. Y es, eh, pongamos estos mismos ejemplos. Si yo quiero hacer una pregunta sobre Aristóteles, no voy a preguntar qué es la frónesis o qué quiere decir Aristóteles con, bien se dice de muchas maneras. Lo que podría hacer es, si Truman, cuando se lanza la bomba atómica, dice que era necesaria para evitar
un mayor número de muertes, dado que con la bomba atómica, al matar a 100.000 o 200.000 personas, se evitó la muerte de millones, porque con ese acto se acabó la guerra. Entonces, eso es lo que dice Truman. Le podría considerarse dentro del contexto de lo que es esta idea de la acción virtuosa, es decir, la deliberación, la elección, la acción, un acto prudente, lo que hizo Truman. Es el lanzar una bomba, una bomba como esa, no sé, fue algo prudente o no fue algo prudente, ¿no? Entonces allí el estudiante tiene que pensar. O sea, no está de alguna manera respondiendo qué es la prudencia para Aristóteles. Él lo que tiene que hacer es, a partir de lo que es la prudencia para Aristóteles, desarrollar una argumentación para determinar si efectivamente fue prudente o no. Y partiendo, por ejemplo, dando ese ejemplo, el primer momento de la estructura de la acción virtuosa es la deliberación. Uno no delibera nunca acerca del fin. O sea, el fin, en el caso del ejemplo que les estoy dando, es terminar la guerra. Entonces, nadie va a deliberar acerca de el fin deseado, ¿no? Dice Aristóteles, sobre los fines nunca se delibera. Se delibera siempre acerca de los medios. ¿Cuál es el mejor medio para terminar la guerra? Y la elección es fundamental porque la elección supondría elegir el mejor medio para alcanzar el fin. Incluso hay que tener en cuenta con Aristóteles que el medio configura el fin. ¿Qué significa que el medio configura el fin? Que si yo quiero estar saludable, tengo que escoger, por ejemplo, los mejores medios para ser saludable. O sea, la buena alimentación me hará saludable, el ejercicio me hará saludable. Es decir, son los medios los que configuran el fin. Por eso es tan importante la escogencia del medio adecuado. Entonces, eso dice Truman para lanzar la guerra, para acabar la guerra, pero ese era el único medio para acabar la guerra, y de todos los medios posibles, ¿ese era el mejor o el menos malo? Esa es la pregunta que respondería al hecho de si fue prudente o no prudente el lanzar esa guerra, esa bomba, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que la única forma que yo diría que podemos enseñar este fin educativo, que es el pensamiento crítico, la razón práctica o la frónesis. Lo mismo que no podemos ser valientes sin enfrentar un peligro, no podemos ser prudentes, no podemos ser un frónimos sin el otro, ¿no? Sin ese otro que configura, digamos, la sociedad, Aristóteles se llamaba polis, que es el horizonte moral de la persona. Entonces, bueno, hablando un poco de estos debates, de estas cuestiones, recuerden que, les recuerdo que cuando ustedes el curso, contenidos o actividades en la unidad y abren la unidad 1, en la semana 6 tienen su evaluación, que va a ser un foro. El foro gira precisamente en torno al pensamiento crítico y la autonomía, y bueno, ahí tienen también la rúbrica, la pueden consultar, porque al final de la semana 6 yo voy a revisar el foro y les voy a asignar una nota que corresponde al 30% de la nota del curso. Un poco se los recuerdo o se los voy a ir recordando para que lo tengan en cuenta y lo puedan hacer para esa fecha. Bueno, entonces ya estamos en la hora, ¿sí? Si tienen alguna pregunta o algún comentario. ¿Sí, Pablo? Profe, este curso también es como, o sea, ¿está como conducido hacia la ética?
O por eso preguntaba usted si habían tenido ética o no. ¿Hablas del curso? Sí, del ramo. Bueno, está conducido a la filosofía de la educación, ¿no? Entonces hablamos primero de qué es filosofía, educación. Uno de los podríamos decir, fines de la educación es educar en la virtud, educar en el pensamiento crítico, ¿no? Entonces, esta idea de formarse o educarse tiene que ver mucho con el carácter, ¿no? Tiene que ver mucho con la educación moral. Eso así lo muestra, digamos, estos textos que hemos puesto como bibliografía y vamos a ver, o sea, es importante ver ese elemento, ¿no? Ese elemento de la educación moral o de la educación en la virtud. Pero bueno, la próxima semana vamos a ver ya la diferencia entre educar, instruir, informar y adoctrinar, ¿no? Que son como actos que a veces pueden confundirse. A veces pueden confundirse lo que es el educar, sobre todo con el instruir. Y a veces se habla, por ejemplo, de un altísimo desarrollo educativo de una sociedad y no necesariamente es así. Entonces, bueno, eso tiene que ver justamente con la filosofía de la educación. O sea, son problemas como filosóficos que van en torno a la educación, a sus fines, a sus objetivos y sobre todo a lo que es el acto mismo de educar. Bien, entonces, eso. Si tienen alguna otra pregunta o comentario. La actividad del foro, me parece que uno debe unirse a un grupo para participar, pero a mí no me deja unirme, no sé a los demás. En la hay un momento que dice autoinscripción. Autoinscripción, entonces uno allí tiene que marcar y se supone que escoges el grupo 1 o grupo 2. Vamos a hacer algo, intenten todos, ¿ok? No está abierto aún, a mí tampoco, pide un código. Ok, entonces déjenme revisar, porque no debería pedir un código, y lo reviso y, y les comento. Les comento por correo o por aviso aquí mismo en el Blackboard. Bien, entonces hacemos así. Voy a revisarlo y aquí les pongo un anuncio de cuando ya esté, porque no debería estar programado con código, entonces lo voy a revisar. Bueno, entonces ya terminamos. Que pasen y nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien.